Quintana, su sustentación. Listo. Muy buenas tardes con todos los presentes, estimados miembros del jurado, profesor Abel Santibáñez, asesor de tesis, y presentes en esta sala. A continuación voy a presentar el PPT. Comenzamos. El día de hoy voy a sustentar la tesis El rol del fotoperiodista del Grupo El Comercio durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en 2020. Descripción del problema. La pandemia COVID-19. La Organización Mundial de la Salud reportó que la primera infección de COVID-19 se dio el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China. Todo esto desencadenó en la declaración de una pandemia. 2. Incidente crítico para el periodismo. El COVID-19 se convirtió en incidente crítico para el periodismo porque agravó los problemas persistentes de los medios impresos. Cambios en la rutina periodística. La pandemia obligó a los periodistas a cambiar sus métodos de trabajo, el cual estuvo marcado por la incertidumbre y el temor a una infección. Crisis en los medios. En el Perú, los medios de comunicación venían afrontando una crisis económica por la falta de publicidad y reducción en las ventas diarias. Todo ello, sumado a la irrupción de la pandemia, provocó el despido de muchos periodistas. Los desafíos de los fotoperiodistas. Durante la emergencia sanitaria, los fotoperiodistas se enfrentaron a dos grandes problemas. Uno, la pérdida de empleo, que significó inestabilidad económica e incertidumbre. Dos, en la forma que realizaban su trabajo frente al dolor y la muerte. Estudios académicos. Los estudios académicos sobre la pandemia y periodismo en el Perú solo se han centrado en el análisis de contenido, mas no han abordado el tema desde la afectación y el trabajo de campo que realizaron los hombres de prensa. Problema general. ¿Qué rol cumplieron los fotoperiodistas del Grupo El Comercio durante la pandemia de COVID-19 en el 2020? Problemas específicos. ¿Cuáles fueron los principales retos y problemas que enfrentaron los fotoperiodistas en la cobertura de la emergencia sanitaria? ¿Cuál fue la percepción de los fotoperiodistas sobre su papel durante la emergencia sanitaria? ¿Qué nuevas rutinas implementaron los fotoperiodistas del Grupo El Comercio durante la pandemia? Objetivo general. Analizar el rol que cumplieron los fotoperiodistas del Grupo El Comercio durante la pandemia de COVID-19 en el 2020. Objetivos específicos. Identificar los principales retos y problemas que enfrentaron los fotoperiodistas en la cobertura de la emergencia sanitaria. Describir las percepciones de los fotoperiodistas sobre su rol durante la emergencia sanitaria. Exponer las nuevas rutinas periodísticas implementadas por los fotoperiodistas del Grupo El Comercio durante la pandemia. Esta tesis basa su análisis en tres teorías. Una de ellas es la ecología de la comunicación COVID. Esta teoría afirma que los periodistas existen como parte de una ecología en la que el periodismo influye y es influido por el medio ambiente. Este enfoque proporciona un lugar para diseccionar las formas en que los periodistas hacen su trabajo y también piensan sobre su trabajo. Perrow, 2020. 2. El discurso metaperiodístico. Este discurso involucra principalmente a los periodistas hablando de periodismo. En ese diálogo dan sentido a los cambios de su profesión. Buscan entender por qué los periodistas están cubriendo algo de cierta manera y cuáles son sus motivaciones para ello. Perrault y Vos, 2020. Y 3. La teoría de la responsabilidad social de la prensa. Esta teoría afirma que se aplica en particular a la relación entre la prensa y el público, las funciones y los roles de los periodistas
deberían ir de la mano de la ética profesional para el beneficio de la sociedad y los factores democráticos, antes que los sistemas económicos y los aspectos de entretenimiento, evitando así el sensacionalismo y la manipulación. Handbook 2021. Metodología. Esta tesis tiene un enfoque cualitativo. Su tipo de investigación es descriptivo porque nos vamos a limitar a describir y registrar la interpretación que hacen los fotoperiodistas de su trabajo en pandemia. El diseño de la investigación es fenomenológico, porque según Hernández Sampieri, el objetivo principal de este diseño es explorar, describir y comprender las experiencias de los individuos, en este caso los fotoperiodistas, en relación a un fenómeno que es la pandemia, y descubrir los puntos en común de tales vivencias. La unidad de análisis fueron 10 fotoperiodistas del Grupo El Comercio, de los cuales se escogieron a ellos porque tuvieron una participación activa durante la cobertura de la pandemia y fueron los que propusieron temas innovadores. La técnica de recolección de datos fue la entrevista. El instrumento fue la guía de entrevista semiestructurada. Los resultados. En cuanto al sexo, todos los participantes son del sexo masculino. La edad promedio es de 32 años. El nivel de instrucción, 8 de ellos cuentan con estudios superiores, mientras que 2 registran estudios técnicos. En cuanto a la infección, 9 de los 10 entrevistados manifestó que dio COVID-19 en el 2020. Cambios, modalidad de trabajo. En el estricto cumplimiento de sus labores fotográficas, fue presencial. Todos los participantes afirman que el aislamiento obligatorio y el teletrabajo no aplicaron para ellos. Su trabajo siempre estuvo en la calle de forma continua, en solitario y expuestos al virus. Cambios. Para los participantes, la pandemia de COVID-19 significó un cambio radical. Se hizo indispensable el uso de los equipos de protección personal, como mascarillas, uso de desinfectantes y un cuidado extremo. Todos estos cambios generaron estrés, ansiedad entre los fotoperiodistas. Compromiso. A pesar de la incertidumbre laboral en el Grupo El Comercio, todos los participantes manifiestan su compromiso y profesionalismo con su labor en pandemia. Fueron conscientes que estaban generando un contenido de corte noticioso e histórico y una contribución a la memoria colectiva. Protagonismo. Todos los participantes en la investigación coinciden que su labor como fotoperiodista les brindó protagonismo porque fueron los únicos que estuvieron al frente, reportando de cerca las consecuencias de la pandemia. Su motivación. La principal motivación de todos los periodistas fue la acción solidaria y compromiso con la sociedad. Con sus fotos buscaron denunciar, llamar a la reflexión y mostrar una luz de esperanza para que el lector se informe y vea la realidad. Todo esto fue una lección de vida, llena de experiencias positivas para los fotoperiodistas. La ética. En lo referente a la aplicación de la ética del fotoperiodismo, los participantes mencionan que respetaron la condición y dignidad de las personas retratadas, evitando la manipulación y el sensacionalismo. Propuesta fotográfica. El hecho de ser los únicos que estaban laborando presencialmente les dio el espacio y la iniciativa para proponer y ejecutar temas propios, que fueron publicados en los soportes digitales e impresos del Grupo El Comercio. Lo diferente y novedoso fue el uso del género de la fotografía documental y ensayo fotográfico. Para ello realizaron investigaciones previas, buscaron conexiones e interactuaron con las personas retratadas. La finalidad. Para todos los participantes, el elemento humano y la ayuda social fueron importantes en sus propuestas fotográficas. Ahí radica el valor de la fotografía como arma social.
Percepción. La frase que puede resumir la percepción del trabajo fotográfico en pandemia, en palabra de uno de los participantes, es: no somos héroes, pero tampoco somos cobardes. En general, esta pandemia significó para los fotoperiodistas tomar clases de periodismo de crisis. Discusión. Cambios obligados. La pandemia significó un cambio acelerado y brusco. Nadie estaba preparado para una situación tan grave. Ante ello, los fotoperiodistas hicieron cambios obligados para seguir trabajando, tal como lo afirma Lacroix 2020. Los periodistas en pandemia tuvieron que adaptarse para seguir informando de manera excepcional, a pesar de las limitaciones laborales y la exposición al virus. Problemas laborales. Los hombres de prensa se enfrentaron a diversos problemas, como trastornos mentales, presión laboral, incertidumbre y dificultades para acceder a las fuentes de información, todo ello pudiendo influir en la cantidad y calidad de la información que se emite a la audiencia. Lacroix 2020. Dificultades de los fotoperiodistas. Los principales cambios y dificultades, de acuerdo al testimonio de los entrevistados, fueron: 1. La obligatoriedad del uso de los equipos de protección personal y el cumplimiento de los protocolos. 2. La incertidumbre laboral en el Grupo El Comercio, el cual produjo despidos de periodistas y fotógrafos. El estrés, la ansiedad y el temor por estar expuestos al virus sin posibilidad de realizar teletrabajo. Trabajo paradójico. El trabajo del fotoperiodista en pandemia fue paradójico. Mientras que la mayoría de las personas se refugiaban en sus casas para salvaguardar sus vidas, los fotoperiodistas se dirigían a la misma fuente de la noticia y a la vez infección, tales como hospitales, bancos, cementerios, mercados, recargas de balones de oxígeno y demás. La ecología de la comunicación COVID-19. Los fotoperiodistas, al estar inmersos dentro del campo del periodismo, estuvieron trabajando dentro de la ecología de la comunicación COVID-19, ya que su trabajo se vio afectado e influido por el medio ambiente o la situación pandémica en la que laboraban. Perrow 2020. Asimismo, su rol fotográfico le sirvió para informar a los lectores, al mismo tiempo que compensaban sus retos y problemas individuales. Responsabilidad social. En concordancia con la teoría de la responsabilidad social, que basa su enfoque en el compromiso que tienen los periodistas al informar con objetividad y veracidad en beneficio de la sociedad, Handbook 2021, se aprecia en esta investigación que los fotoperiodistas consideraron la aplicación de la ética del fotoperiodismo como fundamental. Se respetó la condición y dignidad de las personas retratadas, evitando la manipulación y limitándose a mostrar la realidad tal como era, dura y desigual. La ética en situaciones extremas. En ningún manual o guía ética es definitivo el momento de enfrentar las situaciones de gravedad. Es el mismo entorno que te exige improvisar y autorregularse para enfrentar estos hechos. Los fotoperiodistas mencionaron que parte de la calidad y el principio profesional de quien está detrás de la cámara es básico. En esa línea, Marín 2023 dice que los códigos de ética que rigen la conducta de un fotógrafo son primero personales y luego del medio en que trabajan. Innovación. Es relevante mencionar que la ecología de la comunicación COVID-19 provee a los periodistas un entorno en el que pueden establecer y probar nuevas normas y prácticas, y tal vez innovar. Perrow 2020. Por eso es importante destacar que, aparte de las comisiones diarias asignadas por el Grupo El Comercio, los fotoperiodistas, de manera e iniciativa propia, realizaron propuestas fotográficas movidos por el sentido de la solidaridad para con las personas en situación vulnerable. Compromiso.
Esta investigación coincide con Robledo 2013 y Marín 2015, en que un fotoperiodista no solo se debe limitar a la difusión de la información con la sociedad, sino también se debe enfatizar su compromiso con las personas. Aquí vemos la importancia del carácter social de la fotografía, que busca denunciar e invitar a la reflexión y solidaridad. Al abordar esta temática de contenido humano y desde una perspectiva personal, los fotoperiodistas entraron al campo de la fotografía documental y ensayo fotográfico, responsabilidad y el discurso metaperiodístico. Es importante indicar que los fotoperiodistas se vieron en la necesidad de modificar sus rutinas de trabajo. A pesar de estos cambios, todos los entrevistados coincidieron en el que el rol como fotoperiodistas les brindó protagonismo y responsabilidad para con la sociedad. Toda esta apreciación y valoración sobre el trabajo realizado en pandemia los ubicó dentro del discurso metaperiodístico, ya que esto involucra principalmente a los periodistas hablando de periodismo, Perrow 2020. Y es en este diálogo que dan sentido a los cambios de su profesión. Conclusiones. En tiempos de incertidumbre, como fue la pandemia, el periodismo juega un papel fundamental. Y respecto a analizar el rol que cumplieron los fotoperiodistas del Grupo El Comercio durante la pandemia de COVID-19, se puede afirmar que los fotoperiodistas se situaron discursivamente dentro de una perspectiva responsable, pero al mismo tiempo vulnerable, porque estuvieron expuestos al virus durante su trabajo periodístico. La pandemia llevó a los fotoperiodistas del Grupo El Comercio a enfrentar nuevos desafíos en su rol de graficar la realidad. Por su profesionalismo y convicción, desempeñaron su rol de manera incansable y continua. A pesar de la ansiedad, el estrés y el miedo, demostraron su capacidad para innovar y plantear nuevas rutinas periodísticas. Es en este contexto que cabe destacar que las propuestas fotográficas que fueron motivadas por el sentido de solidaridad y la empatía con los más afectados por la pandemia. La modalidad del teletrabajo y el aislamiento social no aplicó para ellos. Estuvieron en primera línea, reportando desde la misma fuente la noticia e infección, como hospitales, cementerios, mercados y demás. El rol como fotoperiodistas en pandemia les brindó protagonismo y compromiso por dejar un registro histórico tanto para la sociedad, el medio de comunicación y como marca personal. Los fotoperiodistas fueron éticamente responsables al informar los acontecimientos de la pandemia de manera objetiva y veraz. Se respetó la condición y dignidad de las personas retratadas. En relación a las nuevas rutinas periodísticas implementadas por los fotoperiodistas en pandemia, se resalta que los fotoperiodistas fueron capaces de plantear propuestas fotográficas de carácter documental y ensayo fotográfico, todo ello fuera del trabajo encomendado por la empresa periodística. Recomendaciones. Esta investigación se suscribe solo a describir el rol del fotoperiodista de una empresa periodística, en este caso el Grupo El Comercio. Sería interesante un estudio que englobe a todo el gremio periodístico del Perú. Asimismo, es relevante que se hagan trabajos académicos donde se analizan las propuestas fotográficas que se han producido durante la emergencia sanitaria por COVID-19. En cuanto a las propuestas fotográficas estudiadas, sería ideal que los medios escritos den más cabida y promuevan el uso de la fotografía documental y ensayo fotográfico, y no limitarse solo a la fotografía periodística. Las motivaciones que tienen los fotoperiodistas tienen que ser asumidos por la organización e incorporadas a su labor diaria mediante nuevas metodologías de trabajo que permitan salir a buscar este tipo de historias y tratarlas en profundidad. Las medidas adoptadas y los registros gráficos hechos por los fotoperiodistas deberían ser sistematizadas para que se conserven como testimonio histórico,
pues las producciones reflejan lo que fue la emergencia sanitaria en el Perú. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Allen Quintana. Ahora pasamos a las rondas de preguntas. Se invita al maestro José Ángel Paz Delgado para que pueda hacer sus consultas. Yo quisiera empezar por una cuestión conceptual, ¿no? ¿Cómo defines tú un ensayo fotográfico? El ensayo fotográfico consiste en la elaboración de un material, de una propuesta gráfica en el cual se caracteriza por el tiempo de producción. No necesariamente puede ser realizado en un día, sino puede ser espaciado, puede tomarse inclusive 1, 2 o 3 meses, dependiendo de lo que quieras mostrar. Es un enfoque más personal, es una propuesta más íntima, donde el fotógrafo quiere expresar lo que él siente. Básicamente esa es la diferencia, ¿no? Y la fotografía documental. La fotografía documental es menos espaciada, se diferencia mucho en los tiempos. Trata más de un corte entre noticioso y de actualidad, ¿no? Acuérdate que un documento es algo que se archiva queda para la posteridad, es decir, no es cualquier fotografía, ¿no? Ajá. Entonces ahí hay una ligación muy fuerte con el ensayo, porque en el ensayo se muestra belleza en la foto, se busca la belleza. Dentro de la miseria se busca la belleza. Dentro de la enfermedad se busca la belleza. Es decir, hay fotos muy bellas mostrando la enfermedad o mostrando un mal. Esa es una foto de ensayo. Eso depende también de la intimidad con que el fotógrafo haya interiorizado un problema social, un drama social, y muestra ese ensayo como algo, por decirlo, bonito, pero que en el fondo es crudo y real. El ensayo es eso. En el trabajo yo no he visto ensayo. Lo que he visto es solamente registros fotográficos. Y con respecto a lo documental, bueno, lo que han seguido es solamente la dinámica del momento, de la dinámica diaria, y alguno que otro esfuerzo de obtener una imagen instantánea, ¿no? Al menos cuando se revisan los anexos, se trata de eso. Yo considero que ha debido, en todo caso, esta es una tarea que queda pendiente. En el caso de tu persona, tú eres el que has debido hacer el ensayo fotográfico, reunir todos los trabajos de ellos y seleccionarlos de tal manera y ordenarlos de tal manera que haya un discurso visual de inicio a fin acerca de la pandemia. Mira, has tenido en tus manos a 10 fotógrafos del comercio, los has debido interpretar y has debido hacer una especie de condensación del trabajo, que es lo que se entiende como una exposición fotográfica. ¿Qué es una exposición fotográfica? Escoger tus mejores fotos. Tú dices, con el tiempo, sí, pero no solamente es el tiempo, sino también es la oportunidad de la foto y saber seleccionar qué foto es la que representa dentro de una galería fotográfica, ¿no? Cuando tú vas a una exposición, hay un inicio, hay un fin, hay un nombre, ¿no? Entonces, y no ponen cualquier foto, ponen las fotos más destacadas que representan algo, ¿no? Entonces, ¿no crees tú que eso ha debido ser un poco también tu labor? Sí, efectivamente, profesor. Eso sería parte de otra investigación. En este caso, yo me he centrado solo en la percepción, en las experiencias de su trabajo de campo. O sea, que ellos han pasado al estar trabajando en esa etapa de pandemia. Básicamente eso es conocer qué rol, qué les motivó para salir adelante, porque la otra parte de los fotógrafos que no fueron incluidos en esta investigación, muchos de ellos, por miedo o por temor a infectarse,
se limitaban a hacer trabajos concretos y no se exponían a un trabajo de riesgo como es esto, ¿no? Por eso es que yo quise solo centrarme en las experiencias y qué es lo que les llevó a ellos trabajar así, ¿no? A pesar de toda esta estela de infección y de temor que había, ¿no? Una segunda duda que yo tengo es con respecto a que has manejado la técnica de la entrevista con ellos. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, está bien, eso es una buena entrada para tocar un tema, pero eso no quita de que tú tengas también una percepción de un contexto, ¿no? Es decir, ellos te pueden comentar cuál ha sido el contexto en que se han desempeñado, sus miedos, etcétera, pero tú también has debido verificar eso y comprobarlo in situ, esos miedos, entrevistando gente adyacente a la labor que ellos han hecho, es decir, comprobando el riesgo, ¿no? También el que analiza un tema tiene que hacer su propio contexto, no solamente confiar en lo que te digan los demás, que te cuenten un contexto, sino también verificarlo tú mismo. ¿Qué opinas de eso? Efectivamente, profesor. Yo también soy fotoperiodista. Conozco de cerca el tema y a los compañeros que trabajaban en pandemia. Y una de las motivaciones fue querer realzar el trabajo que ellos hacían, ¿no? Porque muchas veces el trabajo del fotoperiodista es ignorado y puesto a segundo plano, ¿no? En comparación de un periodista. Por eso es que quise hacer esta tesis para que se valore el trabajo del fotoperiodista, que muchas veces, como le comenté, es hasta menospreciado, ¿no? Y esto es una valoración a ellos y que quede y que se conozca cómo es trabajar realmente en el campo, que también son seres humanos que sienten, que tienen miedo, pero a pesar de eso, tuvieron la fortaleza de salir adelante y seguir trabajando. Causa de eso es que, tal como salieron los resultados, 9 de los 10 participantes salieron infectados, solo en el 2020. Entonces, esa es una cifra muy alta. Entonces, la ventaja que tuvieron los fotoperiodistas es que la mayoría son jóvenes, oscilan entre 24 y 35 años, y todos son varones. O sea, eso puede ser yo como involucrado, esa es la motivación para realizar esta tesis, ¿no? Que se conozca cómo es trabajar en el campo, qué es lo que sienten y cuáles son sus vivencias. Ahora, una tercera, con el permiso del doctor Alania, por favor, si me permite. ¿Sí? Sí, claro. Ya, Sí. gracias. Y esto ya viene a ser una reflexión post-tesis, que quiero que me lo hagas. Me gustaría saber, para ver la formación que has tenido y demostrar la formación que has tenido en San Marcos. ¿Qué paralelo puedes hacer tú entre la labor del fotoperiodismo durante la época del COVID con aquella labor que hicieron estos fotoperiodistas durante la época del terrorismo? ¿Cuál es tu reflexión ahí? Básicamente son dos contextos muy diferentes, pero también en el cual involucraba el peligro, ¿no? Básicamente el COVID era como fotografiar algo invisible, ¿no? Algo invisible que hacía mucho daño a las personas, en el cual nosotros estábamos inmersos como parte de la población afectada también. En cambio, el periodismo ha sido una etapa de violencia política en el cual se estaba expuesto también, ¿no? a cierto peligro, pero no involucraba tanto el hecho de la incertidumbre, ¿no? Básicamente eso. Te puedo comentar que la incertidumbre era muy fuerte, ¿eh? Uh-huh. Yo lo he vivido, no sabía para qué lado ir, porque de los dos lados estaba la amenaza de muerte. ¿Entiendes? Entonces,
Bueno, esa es otra estrategia. Yo quería solamente Ajá. escuchar tu reflexión. Muchas gracias, Gracias, profesor. Ale. Muchas Muchas gracias. gracias, maestro José Paz. Ahora invitamos al maestro Vladimir Tornero para que pueda hacer sus consultas. Adelante, maestro. Gracias. Ale, me parece muy interesante tu trabajo. A nivel teórico has abordado ampliamente, digamos, y sobre todo lo que tú mencionas, ¿no? Rescatar el trabajo de los fotoperiodistas. Tu trabajo analiza las condiciones de trabajo, ¿no? Cómo ellos han trabajado. Pero hay algo que me parece que no está en tu trabajo de investigación. Por ejemplo, ustedes han hecho un trabajo de alto riesgo, ¿cierto? Porque han estado en contacto directo con personas que estaban con el virus. El comercio les pagó un seguro de vida, los fotoperiodistas estaban en planilla, porque cualquiera de ustedes pudo haber muerto y tiene una familia. Entonces, si solamente están contratados, ¿qué iba a pasar con sus familias? Si ustedes podrían morir, ¿no? Porque no están exentos de contagiarse, como ustedes como lo han mencionado, se han contagiado. Pero ¿qué tal si tenía un desenlace fatal? Llevaban un registro de incidencia de lo que pasaba, porque en la actualidad existe la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, el diario El Comercio cumplía con las normas establecidas en la Ley de Seguridad en el Trabajo o no. Efectivamente, profesor, el Grupo El Comercio tiene una política muy estricta en cuanto a los riesgos, ¿no? Y la seguridad de su personal. Todos los fotoperiodistas que participaron y trabajaron en pandemia estaban en planilla. Todos contaban con un servicio particular de salud, estábamos coberturados, pero también se enfatizó el uso de los EPP, ¿no? Fue muy estricto en los protocolos. Cada 15 días pasábamos control de hisopado, ¿no? Entonces ahí se hacía hasta semanalmente, hubo un momento que se hacía semanal porque caía uno, caía otro, entonces era necesario tener un control. Y le cuento que los únicos que íbamos presencialmente, tal como lo he mencionado en la tesis, éramos nosotros, porque los periodistas, los administrativos, los diagramadores, todos trabajaban desde su casa. Los únicos que estábamos presencialmente éramos nosotros. Por eso es que había un especial cuidado, ¿no? Tanto en la seguridad como en el área de riesgo, ¿no? Del área de riesgo de la empresa. ¿De vida? No. ¿Cómo? ¿Contaban con un seguro de vida? Sí, sí. Sí, eso es básico. La empresa es muy seria en cuanto a los cuidados de su personal, ¿no? Ya, porque esos datos no lo encontré en tu trabajo de investigación. Eso es todo. Ya, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Vladimir. Bien, ahora me toca al hacerte las consultas. Primero, dime cuál fue tu objeto de estudio en la investigación. Mi objeto de estudio fue conocer el rol de los fotoperiodistas a través de la experiencia de 10 fotoperiodistas que trabajaron de forma continua y permanente. Objeto objetivo, pero esa parte de la realidad que decidiste investigar, que generaba un problema de investigación digno de una intervención científica, ¿cuál fue? Fue que toda la estela de la pandemia, que trajo todos los problemas, porque se cambió las rutinas de trabajo, se cambió las metodologías, hubo afectación directa al trabajo del periodismo, tanto físicamente como personalmente, ¿no? Laboralmente y personalmente. Básicamente de ahí nace la preocupación de esta tesis, ¿no? De querer saber cómo esta problemática no es solo acá, se replicó en varios medios de comunicación del extranjero. Entonces, teniendo esos modelos de experiencia, quise hacer algo igual o similar trayendo la realidad de Perú, ¿no? Cómo eso afectó al trabajo del fotoperiodista y en qué manera cambió. Bien, está bien, solo te sugeriría complementar esa parte con que abordaste en este objeto de estudio uno de los medios de comunicación gráfica más emblemáticos del país
también de mayor influencia y cobertura, y que el momento fue histórico, que no se va a volver a repetir en muchas décadas. Entonces, la necesidad de documentar un momento histórico y cómo ha evolucionado una profesión, ¿no? Que es el reportero gráfico en este hecho histórico. ¿Has evaluado justo esto, cómo han evolucionado tus 10 participantes, o te comentaron cómo han evolucionado desde el inicio de la pandemia hasta que terminó su labor en su actividad gráfica? Por las mismas coyunturas, ellos sienten, inclusive lo hablamos ahora, que no es igual, ¿no? O sea, prácticamente estamos volviendo a la etapa prepandémica, porque ya se ha dejado de usar lo que es los EPPs, el protocolo también ha reducido, entonces prácticamente se está volviendo a lo que era anteriormente, ¿no? Pero ellos en general valoran esta etapa de aprendizaje, porque ha sido muy duro, inclusive ha habido compañeros que han perdido familia, ¿no? Pero a pesar de eso, ellos han salido adelante. Porque tú mencionabas que se logró hacer ensayos y documentales, cosa que te cuestionó el maestro Paz. Pero al margen de eso, lo que quieres mencionar ahí es que pasaron de una descripción de la realidad a una interpretación de la realidad, ¿cierto? Exacto. Y ahora siguen teniendo esa flexibilidad para poder generar autoría, omnipresencia en sus fotografías, o como dices, han vuelto a lo meramente descriptivo que era antes de la pandemia. Un hecho concreto y real es que en tiempos de pandemia había menos cobertura gráfica, porque la noticia prácticamente era solo COVID. Entonces ya cobertura en Congreso, cobertura en Palacio, cobertura diaria deportiva, se dejó de cubrir porque no había ninguno de esos eventos. Entonces, había esos espacios donde se podía generar estas propuestas fotográficas que son muy personales, muy individuales de los participantes. En cambio, ahora que hemos vuelto a la etapa casi normal, se ha aumentado las coberturas gráficas, entonces eso limita que el fotoperiodista pueda hacer propuestas de su propia iniciativa, ¿no? Pero hay casos que sí hacen trabajos por su cuenta. ¿Son conscientes tus 10 participantes, o quizá no lo logré encontrar en tus interpretaciones, de que estaban registrando un hecho histórico y que muchas de sus fotografías van a tener valor a posteridad? Sí, ellos son conscientes de eso, por eso es que su principal motivación una de las principales motivaciones es dejar un registro, tanto para la empresa, tanto para el público y tanto como marca personal, porque muchos de ellos se sienten orgullosos y tuvieron en este tiempo la ventaja de poder salir, ¿no? a hacer esas coberturas gráficas. Sí son conscientes y valoran el hecho de que su trabajo sea parte de la memoria colectiva, ¿no? E histórica. Ahora, tu estudio es fenomenológico. ¿Por qué es fenomenológico? Es fenomenológico porque se limita a describir y conocer las experiencias y vivencias de un grupo, en este caso los fotógrafos, dentro de un fenómeno, que en este caso el fenómeno es la pandemia o el COVID-19, que esto afectó su forma de trabajar y también dio paso a otro tipo de propuestas gráficas, ¿no? Y si hubieras analizado sus productos desarrollados en la pandemia, o sea, sus fotografías, para complementar tu estudio, ¿seguiría siendo fenomenológico? Claro, porque son casos que también han afectado a la población, ¿no? ¿Y por qué no lo has incluido en tu estudio? Como le comenté, solo quería hacer un trabajo
donde se analizaran solo las experiencias, ¿no? Para que se entienda el trabajo de campo. Tengo planeado realizar, si Dios lo permite, más adelante otra tesis donde se pueda continuar esto y dar a la sugerencia que usted me participa. ¿Las fotografías que mostraste en tu PPT al final son tuyas o son de tus No, participantes? son de los participantes. ¿Podrías mostrarlo, por favor? Sí. Son de 4 fotógrafos distintos. Sí, de 4 fotógrafos distintos. Y ya, y mencionas que ellos lograron tener flexibilidad frente a su autoría, ¿no? O sea, se les posibilitó interpretar, mostrar más autoría en una fotografía con fines descriptivos o informativos. Ajá. Aplicando una estructura de análisis de Panofsky en la etapa iconográfica, pues, ¿cuáles son los momentos? A ver, ¿en qué momentos está cada una de las fotos? Acá, básicamente, el momento es mostrar lo que están pasando las personas, ¿no? El dolor, el Por ejemplo, la primera foto, ¿dónde es y en qué momento, o sea, en qué contexto noticioso? Esta foto es en Villa María del Triunfo. El contexto es que esta madre tenía a la niña cuadraplégica y vivía solo, su esposo la había abandonado. Perdió el trabajo que tenía en Gamarra, era costurera, y tenía que alimentar a su niña. Entonces, el fotógrafo que fue a realizar esto se contactó con ella a través de la municipalidad y le hizo un seguimiento, ¿no? No es solo una foto, es en los anexos de la tesis está la secuencia, donde se ve el sufrimiento de la madre porque, uno, no tenía trabajo, dos, no tenía cómo alimentar a la niña, y tres, no tenía para los remedios. Entonces, esta acción solidaria, al ser publicada, generó la ayuda necesaria. Entonces, esto fue, como se dice, el resultado de su trabajo del fotoperiodista, y eso involucró la satisfacción de él, ¿no? Ahora, en el nivel iconográfico, ¿cuáles son los aspectos formales de esta imagen, estéticos formales? Estéticamente se ve que, según mi apreciación, es como si es una composición simétrica, por ejemplo. Sí. Hay una perspectiva, hay un punto de fuga atrás. Ajá, hace referencia también es como una metáfora a la Virgen de la Piedad también, ¿no? Se ve el sufrimiento de la madre cargando a su niña, ¿no? Pero eso ya sería a nivel iconológico, ¿no? Ajá, sí. Es una piedad, ¿no? Sí, es ajá. Eternidad y... Sí. Bien, estéticamente la composición es simétrica, está bien hecha, ¿cierto? El manejo de la luz es sí, correcto. Se enfoca, su punto es central, ¿no? O sea, inclusive la luz está direccionada hacia ella para que... Un flash de relleno. ¿Cómo? Es un flash de relleno. Sí, un flash de relleno, sí. Ya. Ajá. La posición de los pies hace que genere un escorzo el cuervo también. Sí, exacto, sí. Sí. Ya, en el cronológico has dicho que hay un nivel de una metáfora o una referencia a la piedad, ¿no? A la piedad de Miguel Ángel, que es composición en triángulo, ¿no? Ya. ¿Dónde está la autoría del fotógrafo ahí? O sea, ¿cómo él hace omnipresencia en esta imagen? Quizá una puede ser su metáfora a la escultura renacentista, pero ¿dónde más está esa parte interpretativa que se le posibilitó al fotógrafo y que ahora se le está limitando? Básicamente creo que es la intencionalidad que él tiene, ¿no? O sea, es mostrar el hecho. Como le comenté, su principal motivación era buscar la ayuda para con ella y su hija, ¿no? Ya. Por ello que la muestra en un tercio de foto, pequeña frente a... Claro, muestra todo su realidad, ¿no? El entorno donde vive, cómo es su situación, ¿no?
La línea de visión de los ojos de ella a los ojos de la hija y luego una línea que termina en los pies de ella que hace una S en su cuerpo, ¿no? Sí. Ya. Ahora, esa parte interpretativa, en la última foto, el fotógrafo, ¿cómo hace omnipresencia en esa imagen? Donde está el fumigador. Este trabajo se hizo en Quitos. El fotógrafo de propia iniciativa viajó y esta foto se realizó en un mercado donde la persona falleció dentro del mercado, entonces el protocolo era muy estricto. Es ahí donde él tiene los permisos, ¿no?, para poder entrar, sobre todo con la autoridad, y puede registrar el hecho, ¿no?, que se ve muy cruda y real, ¿no?, porque se está mostrando un cuerpo inerte siendo desinfectado por un personal, ¿no?, de salud. Pero la parte que denota que este fotógrafo lo representa de esta manera y es suya, esta percepción que no es de otro, que lo hace individual, que lo hace un producto de autoría personal, ¿cuál sería? El dramatismo, ¿no? En este caso él no usa el flash ni un elemento adicional, él basa solamente con la luz del entorno, ¿no? En este caso se podría haber llegado subiendo el ISO de la cámara. Él también hace una composición más o menos en T, donde se puede apreciar, ¿no?, el cuerpo en primer plano y de segundo está el que desinfecta y atrás está el policía, ¿no?, como garante de la seguridad. Ya. Decidió tomar al ras la imagen. El claroscuro también lo utilizó muy bien. Equilibró bien la luz y busca hacer referencia también, ¿no?, a lo indescriptible que es, ¿no?, la imagen, que puede ser post-apocalíptico, y la muerte, ¿no? Y referenciando al cadáver solo con una parte del cuerpo sin necesidad de ser sensacionalista y grotesco. Exacto. Es muy sutil. Se cuida el hecho de no mostrar rostros ni exponer a la persona, ¿no? Es previa, en el de la chica de la mano izquierda se le pidió el permiso, se le explicó qué es lo que buscaba él con estas fotos. Entonces todos están con autorización previa, ¿no? No es que se invadió el espacio de los personajes, ¿no? Bien, este tipo de análisis es necesario, ¿no?, en tu estudio, porque lo mencionas que puede ser una posterior investigación, ¿no? Ya basada más en el contenido y cómo va evolucionando, cómo se dio esa apertura a que poco a poco ellos puedan hacer más omnipresencia en sus productos visuales y cómo pues ahora se está volviendo a solo lo elemental de lo descriptivo que a veces pasa en los medios gráficos. Bien, eso es todo, Ale. Entonces estaríamos culminando la sustentación, pero antes, si desea participar y hacer algunas aclaraciones o aportes, el asesor. Señor presidente, muchas gracias, muy gentil de su parte. Solo para llamar la atención en el proceso mismo de la presentación de la investigación y las revisiones como tal, señor presidente. ¿Por qué le digo esto? Porque nos demoramos casi 8 meses, si no me equivoco, Allen, me corregirás, 8 meses en que el comité apruebe el proyecto. Y lo hicimos de manera muy disciplinada, bajo la premisa que una vez aprobado por el proyecto por el comité, iba a correr la tesis. Cosa que no fue así, ¿no? Cada uno de ustedes, desde su propia experiencia, y me parece muy legítimo, fue modificando ese proyecto inicial. Y entonces lo que genera al final es que el bachiller, en este caso Allen, pero puede ser cualquiera, se enfrenta en general a un conjunto distinto de criterios a los cuales tiene que llegar a casi negociar. Entonces, a través suyo, señor presidente, pediría a la escuela que se haga un pleno
¿no? Un cónclave que permita homogeneizar criterios y que evite a los postulantes a licenciados que pasen por casi este llamado vía crucis de tener que mm, llegar a un punto de encuentro entre cada uno de los criterios que me parecen muy válidos, pero que, debería enriquecerse en esta fase. Su propuesta, sus observaciones, señor presidente, así como la del maestro José Paz, realmente fueron muy, pero muy enriquecedoras, pero se salieron en un momento de lo que inicialmente, la camisa de fuerza que inicialmente nos pusieron. Eso fue todo, señor presidente, y el señor Paz estaba pidiendo la palabra, si usted lo permite, por supuesto. Sí, está bien. Adelante, maestro Paz. Yo entiendo la propuesta de Abel, pero eso le restaría mucho al trabajo en sí de cada tesista, porque en el jurado se van a encontrar voces discrepantes siempre. Yo cuando postulé al doctorado de sociales, habían 3 miembros que me preguntaron de todo, y me preguntaron cosas que ni siquiera tenían que ver con mi propuesta de tesis o de investigación que yo proponía al doctorado. E inclusive hubo un miembro del jurado que me dijo, usted no tiene por qué postular a este doctorado, usted tiene que irse a otro lado, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo le refuté, evidentemente, porque se supone que para eso digamos, los postulantes o los que van a sustentar una tesis tienen que estar bien, bien preparados y bien claros en lo que desean y lo que tienen que defender. Por algo se llama defensa de tesis. ¿Entiendes? Entonces, un miembro del jurado puede discrepar absolutamente, pero si el tesista defiende lo suyo porque sabe que lo ha hecho bien y de manera muy correcta, no hay ningún problema. Por eso se llama defensa de tesis. ¿Sí? Entonces yo simplemente hago la observación, nada más. Yo entiendo la propuesta de Abel de querer uniformizar cosas, pero se trata de uniformizar más que nada criterios de investigación, más no defensa. Defensa de tesis podemos discrepar absolutamente los miembros del jurado. ¿Sí? Nada más. Bien, sí, es una misión que tenemos pendiente todavía, ¿no? Tener criterios más homogéneos en lo que respecta a la investigación. Gracias por el aporte. Y ahora pedimos al sustentante que pueda abandonar la sala unos minutos y le podamos comunicar a través de su asesor para que vuelva a ingresar. ¿Está bien? Doctor Alania, Sí. yo quisiera hacer una referencia. He planteado mi propuesta, pero debo felicitar al postulante, a la licenciatura, de que tiene un buen material inicial de referencia, de antecedentes, teórico básicamente, y eso no lo debe dejar de aprovechar, ¿ya? No lo debe dejar de aprovechar, nada más. Gracias por el aporte, Gracias, maestro profesor. José. Entonces, Allen, te retiras un momento. También imagen deja de transmitir, ¿cierto? Para pasar a deliberar. Gracias. Bien, ya no se
nota. No, no se puede. Pero ya da su constancia de aprobación para que pase a sustentación. ¿Y está? Sí, ya está, Ale, ¿no? Bien, voy a conectar mi cámara y así está mi cámara. ¿Me das el conteo regresivo también, Escuela, para poder? Ya estamos en vivo, entonces voy a dar a conocer el resultado de la evaluación del jurado. El jurado ha decidido aprobar su sustentación bachiller Allen y con una calificación de 18 que le da la categoría de mención honrosa. En consecuencia, usted ya es licenciado en Comunicación Social, felicitaciones, y al felicitarlo su escuela espera que usted se comprometa a desempeñarse en la vida profesional de acuerdo con la formación académica recibida y los principios éticos inculcados en esta su alma mater para el prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Felicitaciones nuevamente, Ale, y si los miembros del jurado desean felicitarlo, pueden hacerlo también. Felicitaciones, Ale. Felicitaciones, Ale. Felicitaciones, Allen, y ten el orgullo de haber sustentado mejor que esa señora Benavides. Bien, entonces, de esta manera culminamos el acto de sustentación. Ahora le queda celebrar a Allen. Felicitamos también a su asesor por haber direccionado bien la investigación. Entonces, nos encontramos en una próxima oportunidad, colegas, y cerramos la... Presidente, si me permite, solo para agradecer a todos los miembros del jurado y despedirme de ustedes porque este es mi último acto en San Marcos. Ya dejo la universidad, estaba a la espera de solo esta sustentación para poder presentar formalmente mi cese. Les agradezco infinitamente por su colaboración. No tuve la oportunidad de alguno de ustedes de conocerlos, como el caso del doctor Alania, no tuve de conocerlos en persona.